Le damos la palabra a Sardel, a quien recibimos, por supuesto, con un fuerte aplauso. Muy buenos días, colegas. ¿Cómo les amaneció? Sí, es un gran placer estar con ustedes nuevamente. Sinceramente le doy mi agradecimiento profundo a Andrea Kaplan y a todos los colegas y el equipo maravilloso de la Fundación. Ayer nos fuimos muy complacidos de la tarde que tuvimos, fue realmente un regalo de altamente profundidad y conciencia, me parece. Muchas gracias por estar ustedes presentes aquí, a los que nos están viendo por línea, ¿verdad? Un saludo cordial y vamos a iniciar. Quizá algunas cosas, alguna de las cosas, si ustedes han tenido oportunidad de estar en alguno de los encuentros de la RIE, tenemos una red internacional de investigadores y cada 2 años hacemos eventos. Entonces estarán cordialmente invitados el próximo año en México. Espero que si algunos no han ido sea una buena oportunidad. Además los recibiremos, esperemos, en Cuernavaca, Morelos, que dicen, ¿quién conoce Cuernavaca? ¿No? ¿Sí? Bueno, dicen que es la ciudad de la eterna primavera. ¿Sí? Dicen, pero los mexicanos dicen. O sea, las 4 estaciones pueden pasar, pero en términos generales es una ciudad muy acogedora y siempre muy receptiva. Esperemos ahí vernos. Entonces, alguna de las cosas que voy a decir, me voy a ir muy rápido porque me fue solicitado que trajera las experiencias de México sobre inclusión. Ahora inclusión. México está trabajando desde el 93 formalmente, diríamos, con acciones de transformar lo que era la Dirección General de Educación Especial. Hubo un movimiento a cambiar la integración un año antes inclusive de la Declaración de Salamanca. Había una persona a cargo de la dirección que tuvo ese propósito y bueno, desde entonces sexenios han pasado y estas cuestiones técnicas un poco. La primera parte, les voy a presentar 3 partes. Uno que tiene que ver con el sistema de educación básica de México, que implica preescolar y primaria, porque secundaria no logramos ni nos pidieron que evaluáramos el nivel secundaria, simplemente preescolar y primaria. La segunda parte va a ser otra investigación que hicimos en el COMIE, que es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, ¿verdad? Este es, a ver, ahí están, ¿no? Los 3 puntos que vamos a tocar hoy. El estado del arte, que le llamamos, que lo lleva a cabo el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que es un consejo que aglutina a nivel nacional a los investigadores. Me honra a mí decir que en México tenemos muy buena investigación educativa, muy plural, hay todos los enfoques ahí. Es una lástima, ¿verdad?, que el gobierno no hace mucho caso. Y si ustedes no tienen por qué seguir los temas internacionales, pero por lo menos en México hemos atravesado con el sexenio de Enrique Peña Nieto, que regresó el PRI al poder. Él estuvo empeñado en hacer una reforma educativa. Le dijo reforma educativa y de inmediato tuvo el rechazo de un sector de la educación. Y hoy por hoy puedo decirles que ha sido un fracaso porque inició por la evaluación. Desde la investigación le preguntábamos que dónde estaba el proyecto, pero el Estado la impuso y así le fue. O sea, así nos fue. Porque hubo manifestaciones, huelgas, etcétera, en muy pocos estados donde hubo un sindicato que siempre ha sido muy combativo
y diríamos que lograron es por lo menos poner en el foco a nivel nacional la problemática de la reforma. En un principio todo el mundo estaba convencido, es más, les quiero decir, todos pedimos urgentemente una reforma educativa en México, todos, pero no de la manera como él la intentó. Requeríamos de un proyecto efectivamente que fuera nacional, con una perspectiva mucho más realista. En fin, el Estado del Arte va a dar cuenta de las investigaciones, solo investigaciones, porque eso sí, aunque me honro en decir que hay muy buena investigación educativa, en cuanto al asunto de integración e inclusión educativa, hay muy poca investigación. Realmente ese rubro está muy abandonado, por lo menos en México, y es urgente, porque a mí me parece que la investigación es donde nos posibilitamos un pensar profundo y no aceptar tal cual como nos vienen las teorías, que normalmente, ¿verdad?, se nos han impuesto a nivel internacional los paradigmas educativos. Y creo que la investigación justamente da pie a no estar comprometida con los programas institucionales, sino quizá con cómo va en la práctica la cuestión educativa, para pensarla y para apuntar donde tiene que ser apuntado. El tercer punto son las investigaciones en las cuales estamos comprometidos actualmente. Bueno, miren, doy inicio. En México tuvimos el Programa Nacional, fíjense, ya dije tuvimos, el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. Como es tan largo el título, le pusimos las siglas PNFE y para fines prácticos el programa. Bueno, yo les voy a mostrar algo muy poquitito, pero de eso poquitito escribimos un libro sobre nuestra versión de la evaluación de ese programa. Para nosotros fue importante seguirlo, ¿verdad?, porque abarcó, como anillito al dedo se nos vino este programa y su evaluación, porque pudimos presenciar la vida y muerte de un programa. ¿Y qué es lo que lamentablemente sucede? Cambian sexenios, cambian políticas, mueren programas, suben programas. Creo que esto pasa en América Latina. Tenemos una falta de continuidad en principios que fundamenten y den continuidad a lo más esencial. Y sin embargo, pues lamentablemente esta primera parte es un poco pesimista. Con todo, segunda y tercera parte arranca con esperanza, ¿no? Bueno, nos tocan… ¿dónde? ¿Tiene puntero? No. Bueno, les quería decir que nos tocó la descentralización educativa, lo cual hizo que al estar Zedillo en el poder, implementó lo que se consideraba que los estados tuvieran autonomía, más poder de decisión y descentralizaron la educación, porque México es muy centralista. El gobierno y a nivel nacional prácticamente es lo que domina en todo el país, pero así domina, por un lado el gobierno y por el otro el sindicato. Entonces son dos tenazas muy firmes del sistema educativo mexicano. Zedillo intentó descentralizar, pero vete tú que la historia del país es que había una tradición, costumbre de depender del centro. Entonces, muy bien a bien, salvo los estados muy fuertes y muy ricos económicamente, Nuevo León y Guadalajara, pudieron generar sus propios proyectos educativos estatales. El resto se quedó un poco pasmado. Entonces, hubo una descentralización en primer lugar y para colmos, yo doy mi beneplácito que en Argentina no ha pasado, pero el colmo fue que desaparecieron de
el organigrama y auténticamente en la realidad la Dirección General de Educación Especial, pues así se llamaban desde los 70 del siglo pasado. Pero desaparecieron, entonces quedó a la deriva absolutamente, diríamos. Con la descentralización se suponía que los estados iban a hacerse cargo. Quitando la dirección general, bueno, eso trajo un poco de caos, y viene el programa de integración educativa y hubo un periodo como de aproximadamente unos buenos años, donde los docentes, sobre todo los de educación especial, padecieron bastante. Se les quitaron los centros de trabajo porque se transformaron en unidades de servicio a la educación regular. Entonces ya no trabajaban donde estaban, sino tenían que empezar a hacer la integración, volver las escuelas básicas en escuelas integradoras. Eso fue un quiebre en la subjetividad docente impresionante. Quedarse sin espacio, irse a lugares donde nadie los había invitado. Me explicó, entraron y la básica decía, ¿qué están haciendo acá? Si ustedes tenían su lugar allá. Entonces el quiebre no solo fue, aunque fue más fuerte para educación especial, lo fue aún también para básica, porque los maestros de repente tener gente extraña, o sea, no podían verse entre colegas, sino alguien venía y se metía en su salón. El efecto paranoide, diríamos, evaluador, de crítica. Entonces pasaron unos años terribles. Además, el espacio en el que trabajaban se mudó. Las escuelas regulares, quizás también pasó en esto, si es que hay unidades de integración de educación especial en las escuelas regulares, pues no había lugar. Entonces, ¿dónde creen que trabajaban? En el cuartito donde guardaban las escobas, los trapeadores, los quitaron, implementaron su espacio y desde ahí se pusieron a trabajar. O sea, fue un quiebre bastante fuerte que cuando se hacen las evaluaciones nunca se considera los quiebres y las subjetividades, cómo se van alterando en los procesos que imponen cambios del sistema. Eso siempre queda muy invisibilizado, pero los docentes sí quedan con muchas marcas y saben que sexenio con sexenio probablemente las cosas van a cambiar. Bueno, con todo esto quiero decirles que la entrada del programa causó muchas dificultades, pero en un sexenio lograron consolidarlas porque aglutinaron a los 32 estados, diríamos, con todos los jefes de departamento e hicieron un excelente trabajo. Lamentablemente, lo que pudimos observar es que la cadena de mando hacia abajo ya no funcionaba en las escuelas. Nosotros pudimos, viene al caso porque a nosotros como la Red Internacional de Investigadores nos solicitaron que si podíamos realizar la evaluación del programa. Entonces dijimos que con mucho gusto y lo evaluamos 2002, 2003, 2004, empezó en el 2002. 2004 nos pidieron la evaluación, 2 años antes la hizo la Universidad Pedagógica Nacional, luego lo cambiaron con nosotros y lo hicimos 4 años consecutivos. Nos tocó el cambio sexenal y un poco lo que les voy a ofrecer es la dificultad, lo que ocurrió en esos 6 años que constatamos. Luego viene el cambio sexenal, que también quiero decirles que cuando entra el programa nacional, por primera vez en México tuvimos un cambio de partido. Del PRI, que gobernaba, cambió al PAN, que es un partido muy conservador. Sin embargo, ahí se implementó el Programa Nacional de Fortalecimiento, que como les dije, no tenía estructura, es decir, una ubicación estructural, era un programa
Y el problema de los programas es que con los sexenios pueden desaparecer. En cambio, las direcciones están muy afianzadas estructuralmente y esas no desaparecen sexenio con régimen de gobierno a cambio de régimen de gobierno. Bueno, ese es el estado tembeleque en el que está, ¿verdad? Tan está que desapareció y ahora está el programa de inclusión. En fin, miren, les digo, el programa tuvo como eje 6 líneas. Uno, como entraba por primera vez la integración, tuvieron que implementar los lineamientos, que implicaba cómo certificaban, cómo evaluaban, cómo incorporaban, cómo todo eso. Ese fue un proceso que se tenía que estar haciendo. El segundo era que teniendo los lineamientos, posteriormente tenían que pasar por los congresos estatales. Cada congreso con diputados y senadores tenía que aprobar el proyecto estatal, ¿sí? Esa es la segunda línea, o sea, lineamientos y luego que entre el proyecto a sistema estructural para que lo aprueben las cámaras, ¿no? El tercero fue cobertura. ¿Cómo hacemos? Y el programa se propuso como meta tener el 20% de las escuelas mexicanas integradas, el 20%, o sea, 20,000 escuelas. Hay 100,000 escuelas en el país, diríamos, ¿no? Se propusieron el 20% porque implicaba una tarea bastante fuerte. Bueno, el cuarto tenía que ver con capacitación al docente. La línea 5, con sensibilizar a la comunidad, ¿sí? Es decir, desde los padres de familia y la sociedad, ¿sí? El quinto tenía que ver en colaborar y fortalecer los lineamientos con todos los sectores, digamos, que estaban cercanos, educación, trabajo, etcétera, cómo transversalizaban de alguna manera la integración. El séptimo, ¿qué pasó? Ahí me está faltando uno. El último era investigación. Y a mí me parecía que tener un eje de investigación en el sistema era grandioso. Pero el problema fue que la investigación la tomaron como un programa para implementar. Entró el programa de integración y de inmediato se puso a funcionar como investigación el programa de aptitudes sobresalientes, porque ese lo querían implementar al mismo tiempo. Bueno, aquí están en esta gráfica de alguna manera los 3 años que nosotros evaluamos porque el cuarto ya tocó cambio sexenal, ¿sí? Aquí está el 2004, en el extremo superior izquierdo, en el derecho el 5 y en el 2006. ¿Alcanzan a ver las rayitas? ¿Sí? Porque miren, en 3 años se vio, por lo menos, que las verdes fueron las metas logradas, ¿sí? De las 6 que les planteé, miren cómo alcanzan a tener cobertura, cómo alcanzan a tener investigación al 100%, ¿verdad? Y cómo la que menos logro tuvo fue obviamente que los estados aprobaran los proyectos estatales, porque se tardó mucho tiempo generar los lineamientos y después todo el proceso que implicaba pasar por los congresos. Ahí sí fue la meta que menos se logró. En fin, perdón. Con el tiempo se pudo ver, ¿verdad?, que en el 2012 hubo un equipo muy concentrado, muy poca gente, muy joven, pero con un espíritu, y ¿cómo dijo ayer la palabra Silvia de la rusa? Pavershik. ¿Me la quise aprender? Pereshivani. Pues eso, nosotros acuñamos concernimiento.
Concernimiento como una ética educativa comprometida absolutamente con la tarea, ¿no? Pero ayer me llamaba la atención que acuñamos, ¿no? Acogemos términos que den un poco idea de qué ocurrió. Bueno, el equipo era muy fuerte, muy sólido, y aunque ustedes no lo crean, no sé si aquí pase, pero uno cree y tiene un imaginario, no, que en el gobierno los que trabajan ganan los miles y miles y miles. ¿Tienen esa idea? Pues no. Fue la primera venda que se nos cayó. Como era un programita dentro del sistema, pues el equipo era muy joven y no lo van a creer, estas personas no tenían ni seguridad en sus condiciones de trabajo, ni siquiera les pagaban a tiempo. Y sin embargo ese equipo logró consolidar toda una trayectoria con los jefes de departamento de integración educativa de los estados. Y hicieron de veras un trabajo excepcional, trabajaban tremendamente, y lo que se llama que bajaban el programa en cascada, llegaban a los estados, de los estados a los supervisores. Es aquí un poco lo mismo, de los supervisores directores, de los directores docentes. Ese es el efecto de cascada que le decimos nosotros, ¿verdad? Bueno, lamentablemente, cuando uno iba a las prácticas, lamentablemente no sucedía ni el ímpetu, ni las ganas, ni todo el concernimiento. Y nosotros, del dinero que nos dieron para hacer la evaluación, hicimos una evaluación cuantitativa según las metas y una evaluación cualitativa. Y fuimos a 19 de los 32 estados, hicimos una muestra, nos fuimos y estuvimos una semana in situ, en las prácticas, ¿no? Nos fuimos al sistema indígena, diríamos, nos fuimos a 3 comunidades indígenas diferentes, con los mayas, con los tepehuanos del norte y con los mazahuas del Estado de México, y el resto de las escuelas estábamos en rurales, urbanas y urbanas concentradas en lugares económicamente más o menos, y en zonas donde había pobreza, para estar teniendo un panorama de cómo bajaba el programa y cómo se implementaba realmente en las prácticas educativas. Y lo que hicimos es trabajar con directores, trabajar con los niños entrábamos al salón y todo esto se tenía que planificar con mucho tiempo antes, pero cuando ya se decidían las escuelas, entraba un equipo de la red, hacía toda esta semana de sondeo, evaluación, observación, entrevista, y con los niños maravillosamente trabajábamos actividades lúdicas, vía el dibujo, y les preguntábamos qué cosa era lo que ellos pensaban de sus compañeritos que reciente habían llegado, una serie de actividades que nos mostraran cómo significaban los niños y se estaban representando, ¿no? Toda esta tarea. Bueno, en fin, les digo, 2006 al 2012 el programa iba bastante bien, ahí va, y cambió el sexenio con Felipe Calderón, cambia la matriz de indicadores, ¿sí? Aquí están las 20,000 escuelas que estaban queriendo promover como meta, a lo mejor hasta atrás no se va a ver, pero les voy a decir, en el 2000, del 2000 al 2006, que fue el sexenio, de las 20,000 alcanzaron a ser, ellos dijeron, logradamente integradoras, 17,616, un 88.08%. Del 2008 al 2012, que es el sexenio de Calderón, el programa hizo aguas, como dicen, hizo agua a la canoa. Mucho cambio del equipo, cambiaron el marco de evaluación, con nosotros fue libre y por eso pudimos hacer una evaluación cuántica y cualitativa. Después entró un marco lógico de indicadores de Coneval para exigir una igualación de evaluación en todas las instancias gubernamentales, y eso hizo un corset
de que tenían que implementar lo que tenían, transformarlo al marco de evaluación que les estaba exigiendo el nuevo gobierno. Hubo muchos cambios ya en el equipo, iban y venían. ¿Por qué? Por las pésimas condiciones laborales en las que estaban. Con decirles que no tenían ni apoyo para servicio médico. O sea, era una situación bastante complicada. Entonces, por eso vemos que lo bien que estaba de 20,000 y que en 2006 tienen 16,000, fíjese cómo al final del sexenio, en el 2012, dicen que ahí las inconsistencias de los datos resultan bastante complicados. O sea, no son estables los datos, ya no son confiables, ni lo eran porque les faltaba triangulación de los datos que nos estaban enviando. Pero en el siguiente sexenio, les digo que eso fue haciendo agua a la canoa, dijeron que hicieron 33,000, pero en otro dato decía 28,000, que es una barbaridad de diferencia. Entonces ya no sabe uno muy bien cómo estuvo realmente ese programa. Me sigo. Decían de las escuelas, en el 2006 habían abarcado, servicios, que era todos los equipos de USAER entrando a las escuelas, ¿no? Echándole todo la carne al asador, como decimos allá, ¿no? Lograron tener 4,433, pero en el 12, 5,700, que es muy chiquitito el incremento que tuvieron. O sea, y además fluctúan los datos según de dónde los estén tomando. Ay. Finalmente, lo que yo quiero como remarcarles, ¿verdad?, es presupuesto. ¿Qué será el otro rubro que me faltó? Fíjense, el más importante, recursos. ¿Cuántos recursos le iban a meter al programa? Lo que quiero destacarles es que del 2000 al 2006 hubo un buen esfuerzo, pero con todo se vio que discapacidades múltiples tenía poca atención y tenía poco presupuesto. Entonces urgía que se le inyectara mucho mayor esfuerzo a discapacidad múltiple, que los concentraban en el Centro de Atención Múltiple, que se llaman los CAM, Centro de Atención Múltiple, ¿no? Eran, dividiríamos en cuanto a recursos, los que menos tenían. Bueno, pero fíjense ustedes que en las evaluaciones internacionales, con la crisis que hay en México, económica, política, está realmente, quien está haciendo agua a la canoa, es todo el país. Y eso se está reflejando de una manera tan cruda y tan fea, que aparecemos en los últimos lugares de evaluación educativa a nivel internacional. Entonces, es una lástima que no se alcancen a ver los datos, pero los que están subrayaditos en azul, quiere decir que en esos años inyectaron dinero, pero no saben qué programa, sobresalientes. ¿Por qué? Porque quisiera echarle por ahí un dinero a ver si por ahí se podría decir, miren, también en México hay niños sobresalientes. No todos, ni toda la educación está tan mal. La siguiente, les voy a mostrar la gráfica de 3 sexenios, del segundo sexenio, diríamos del sexenio de Calderón, en donde uno ve claramente el presupuesto infernal que aventaron para sobresalientes y que fue disparejo, porque los estados que estuvieron firmes en aplicar el programa de sobresalientes les dieron dinero. Al siguiente año, los que se portaron bien les incrementaron el presupuesto. Los que no les incrementaron. Y en el tercero se los dieron. También a cómo iban los resultados. Para fines prácticos, están ustedes viendo cómo finalmente el programa se viene abajo y la evaluación que hacen en el 2012 le da muy pocas posibilidades. Dicen que no está muy claro, que no es confiable los datos, ¿verdad? Que
los logros son muy magros, ¿sí? Que los datos están sesgados, que lo que mandan los estados no se tiene manera de corroborar que es real, los datos para estar llenando las evaluaciones, ¿verdad? Que no se tiene identificada la población atendida, porque miren, los objetivos de repente, el objetivo era para la escuela, pero no para los niños. En el siguiente sexenio se dijo, no, necesitamos saber cuántos niños. En esos cambios de objetivo se volvía muy complicado y porque tampoco tenían una cobertura y una línea, diríamos, unas estadísticas muy confiables. En fin, todo esto es para ir anunciando, ¿verdad?, que este programa se va acabando y después de 9 años de implementación, por debilidades del diseño de aplicación, porque es un campo poco claro, por una serie de consideraciones que desde el 2006 les estábamos anunciando, que había una serie de dificultades que habría que empezar a corregir, pues ese programa con Peña Nieto, tal como se temía, desaparece y con Peña Nieto entra el programa de desarrollo de la educación inclusiva, ¿sí? Entonces, por nuestra parte, desde nuestras evaluaciones, nosotros decíamos que el cambio que habían hecho del modelo de intervención evaluativa era desastroso. En primer lugar, dejaban de lado las voces de los actores principales, que eran los docentes, que eran los padres, que eran donde estaban ejecutándose las prácticas. No había manera de hacer una valoración in situ y real de qué estaba pasando en la realidad. Nosotros teníamos documentadas las voces y les digo que el libro es como la prueba de los significados que transcurrían a lo largo de las prácticas, que las prácticas y la educación es un campo muy complejo para quedar constreñido a la planificación y a la organización. Siempre rebasa la práctica educativa y que hay que estudiarla desde sus complejidades y contradicciones, que es mucho mejor un acercamiento así que una verticalidad, se cumple, no se cumple, lo hicieron con datos y demás. Es decir, asumir que las prácticas son contradictorias, son heterogéneas, son complicadas, es de una riqueza insospechada. Porque desde el 2006 les dijimos, no tienen idea de las prácticas tan hermosas que se están llevando a cabo en algunos lugares, sin recursos, sin capacitación de lo que el programa establecía, ¿sí? Pero han transformado su escuela y las había de múltiples maneras. En una comunidad por Chiapas, que es un estado muy pobre del país que concentra mucha población indígena, la escuela se transformaba 2 semanas en verano y recibía a los padres y los que se iban de camping eran los padres. Se concentraban, se encerraban con los docentes y hablaban de la escuela, de los problemas, de cómo querrían. Esa era una práctica que nos encontramos. Ellos la habían ideado y como esas, no puedo decir que eran la mayoría, pero les decíamos, ya están las pepitas de oro, vayan allá. O sea, traigan a esos docentes, esos directores, porque ellos son los que van a promover, no para que saquen el modelo, sino para que vean, contagien del entusiasmo de los procesos que pasaron y cómo hicieron para lograrlo. Traigan a los docentes, les decíamos, esos suelen ser los mejores capacitadores, porque ya ven que cuando vienen a encuentros y conocen gente, de inmediato empiezan a conocer experiencias de otros países, de otros lugares, y eso les infunde, por allá le hacen, y empieza a ampliarse las ventanas de intervención. ¿Por qué? Pues porque cada quien está contando cómo le fue en su feria.
Sí, entonces no es para qué, hazle como me va en mi feria, sino anímate a intervenir en tu feria, porque si intervienes, algo sucede. Y efectivamente sucedía, ¿no? Bueno, de antemano dijimos que el programa estaba mal implementado porque desde el momento en que uno pone la inclusión bajo un programa, es que ya quedó fuera de la educación. Entonces dijimos, señores, basta de programas, requerimos un enfoque. Si de veras queremos una educación inclusiva, quítenlo en lo inclusivo y métanlo como sistema educativo. Porque si no, no hay manera, le dejan la talacha a un departamento, a un programa, a unos docentes, a unos directivos, a combatir el resto de los problemas que los otros no están interviniendo. Entonces, educación básica se desafana normalmente de la tarea, ¿no? Como ayer oía con Silvia, pues es que no me tocan, pues es que es tu niño. Y allá dicen, no, tengo 20, no, bueno, fuera que tuvieran 28. Tengo 35 niños, luego 38 y tengo 5 de USAER. Fíjense, son los niños de USAER. Eso los atiende USAER. Bueno, y cuando llegaron los de educación especial, lo que hicieron fue, ¿quiénes son sus niños que están aquí, maestra Mal? Fulano, Sután, vámonos niños. Y se los llevaban y trabajaban. Preferían todo mundo que cada quien estuviera en su espacio. Después dijeron, no, tienen que volver a las aulas. Ese fue el proceso tan complicado de la convivencia de sistemas tan diferentes, porque una cosa era educación especial, tenían sus propias autoridades, les rendían a sus propias autoridades, y básica, otro sistema de evaluación, y les rendían a sus propias autoridades. Desencuentros al por mayor. Con todo se las arreglaban mucho y acababan haciendo una gran convivencia en la escuela, y ustedes veían cómo despuntaba la escuela. En el momento que se concentraban en que estaban los dos preocupados por los niños, empezaban a inventar algo. Y digo inventar más allá de lo que les pedían. Hicimos un video y les pedíamos a los maestros que nos enseñaban, los de USAER, sus expedientes. Bueno, más bien la pregunta era, oiga maestra, ¿qué me puede decir de sus niños integrados? Y luego me decía, ¿de qué niños le hablo? ¿Los de papel o los que están en el aula? Y le dije, enséñeme los dos, ¿no? Miren, así, de documentación tras documentación, expediente por expediente. Era una cosa impresionante lo que hacían por niño, y decían, nada de esto es el niño, le voy a mostrar al niño, a José, a Pedro, qué sé yo. Entonces ellos fueron los que lo denominaron casi el niño de papel, el que enviaban a la burocracia, ¿no? El que tenían que rendirles cuentas. En fin, de todas maneras, primero que nada dijimos, si no hay reforma educativa que de por sí sea inclusiva, y ya le quitamos el nombre, pero que sea toda la educación. Si no, dejarle la partecita a un programa, pues a picar piedra. Cada miembro de dicho programa, y así como eso hay muchos, migrantes, educación física, mochila segura, una barbaridad. La escuela está resolviendo todos los problemas del país. Entonces se ven sobresaturados de programas por implementar. En fin, ese fue el mayor problema. El otro es recursos. En fin, si de a de veras queremos que las escuelas sean inclusivas, todas con accesibilidad, pero de todo, no solo rampas, ¿verdad? A ver, ¿en qué momento hay recursos para las 100,000 escuelas que se vuelvan las 100,000 escuelas accesibles? No sé si me explico. Y si eso no se cumple, entonces yo no sé cómo podemos implementar eso.
Pero miren, esas son como las paradojas. No hay presupuesto que alcance, no porque no lo haya, sino porque no baja al sector educativo el presupuesto que se requiere. O sea, es un asunto delicado, me parece que a veces sí se pueden estar hablando de programas con muy buenas intenciones, pero que desde la materialidad no hay mucha posibilidad. Bueno, yo darle con enseñarles el... Sí, bueno, quedó finiquitado, adiós, goodbye el programa, pero no es cierto porque las prácticas siguen trabajando como tal. Es decir, allá los programas cambian, las realidades, y más con el problema de la reforma educativa, en el que el país entró en un marasmo ahí terrible. Todavía no alcanzamos a ver cifras, datos de la evaluación de este sexenio por lo complicado que ha estado, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver en próximos sexenios qué pasó. Pero por lo pronto, ¿verdad? En el programa se llama ahora Desarrollo, el programa se llama Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Pero fíjense qué cosa, lo cambian del sistema educativo y ¿a dónde creen que lo mandaron? Secretaría de Desarrollo Social. ¿Saben qué es eso de desarrollo social? Asistencialismo. Por donde entra solidaridad, por donde entra el apoyo, becas, etcétera. Ya hasta lo desubicaron de educación. O sea, tremendo. Ya viene el cambio sexenal, a ver cómo va. El Estado de México lo volvió a ganar el PRI con todo el dinero invertido, con los fraudes que sabemos. Y bueno, les digo que estamos en una barca que ya está de veras muy haciendo fondo. Va el segundo punto, la investigación que hicimos del 2002 al 2011 por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa en un estado de conocimiento que lo dirigió Alfredo Furlan. Muchos de ustedes lo conocen, es un cordobés que se los robamos, lo tenemos en México desde hace mucho tiempo y dirige todo el programa en investigación, todo el programa sobre disciplina, violencia y convivencia. Ahí entramos en la evaluación porque nosotros consideramos, ¿verdad?, que las personas con discapacidad, si hay exclusión y si hay discriminación, donde sea que sea, hay violencia, violenta la condición humana. Entonces, por eso entramos en ese estado de conocimiento. Hicimos una investigación donde les digo que constatamos muy poquita investigación. Teníamos una fuente de 2,000 referencias y de esas solo pudimos quedarnos con 225 como investigaciones en el tema. Estoy hablando de investigación. De esa investigación, la gran mayoría está trabajando los 3 modelos simultáneamente en el país. Van a haber escuelas que están desde la educación especial y siguen firmes en educación especial. Van a haber escuelas que están en integración y otras que se dicen inclusiva, pero hay una ambigüedad entre inclusión e integración. El mismo programa utiliza las palabras, pero de fondo, no hay una clara, digamos, separación como teóricamente se señala, ¿no? Que el paradigma de integración es por niño integrado, diríamos en términos generales, y el de inclusión son las barreras. Atendamos las barreras y eliminemos las barreras, ¿sí? Ese es el gran enfoque de la inclusión. ¿Cómo eliminamos las barreras que son más bien de exterioridad? Bueno, en México vimos que conforme pasan los años y van viendo los paradigmas, pues las investigaciones se van llamando conforme va cambiando el paradigma, ¿sí? Entonces, pues en los últimos años encontrábamos la mayoría con el término inclusión, pero era obvio porque el paradigma es el que está comandando internacionalmente, ¿sí? Bueno, pero ahí viene lo interesante y lo que quiero hacer énfasis. Había una tercera línea de trabajos que nosotros les pusimos, los trabajos alternos,
Y esos trabajos alternos, ¿verdad?, tenían que ver con cuestiones de prácticas culturales y no necesariamente educativas. Y ahí empezamos a encontrar minitas de oro por prácticas culturales y también por disciplinas que eran más bien del ámbito de la lingüística, la antropología, la sociología, y empieza a haber mucha intervención de enfoques filosóficos para empezar a vislumbrar la educación. A ese rubro le dedicamos un buen, y también apareció en el libro del COMIE, el de violencia. Todo eso está documentado, y entonces lo que yo quiero es pasar al tercer punto, que amplía un poco esto de lo que vemos que viene como alterar, otra cosa que vemos que está emergiendo y que a veces no la estamos viendo desde el ámbito educativo, pero que ya está anunciando cambios, y son cambios realmente fascinantes. Y uno ahí tiene que poner el ojo. Miren, lo primero que quisiéramos desmantelar es que la discapacidad no es atributo del sujeto. Quiero decir que aunque alguien no vea, no quiere decir que hay discapacidad, simplemente no ve. Se hace equivalente no ver por discapacidad. Pero entonces a nosotros lo que nos interesó de entrada es que estudiar en qué momento el no ver, el no oír, el no caminar, esto que se llaman discapacidades, en qué momento se volvieron discapacidades. Porque una cosa es no ver, y eso me lo dijo desde que entré a trabajar yo a Iztacala, un alumno ciego que lo tuve en el 7º semestre. Yo me acerqué al final de la clase y le dije que me ayudara para ver cómo iba a hacerle y demás. Y perdónenme la expresión, en México no tenemos el sentido de pendejo que ustedes tienen. Pendejo es niño, ¿no? No, allá es terrible, no lo digan. Sí, pendejo es una palabra muy fuerte en México. Si le dicen no seas pendejo, es que no hay pierde, no cambia de significación, es. Es como de lo peorcito, no hay manera. Hoy hay malas palabras en México, pero que pueden significar lo máximo o lo peor. Lo suben o lo bajan a uno, depende cómo. Ahí está Octavio Paz en El laberinto de la soledad, donde dice como rígele el verbo chingar. Y ese, según me está yendo de la chingada, decimos, es que como aquí dicen pa' la mierda. Eso ya me lo aprendí, Rafael me enseñó un chiste y lo convertí en mexicano. Pero si dicen es bien chingón, ¿sí se fijan? No, pero pendejo no hay pierde. Estoy usando malas palabras, pero son tan contundentes. Bueno, este alumno me dijo, mira Sardel, no te vayas a confundir, yo solo no veo, no soy pendejo. Y me dice, ¿por qué? Porque todo el mundo cree que la discapacidad, que la ceguera es discapacidad, y no es discapacidad, Sardel. Te voy a mostrar qué es la ceguera. Desde ahí anduve mucho con él, y desde ahí pienso y lo fundamento, cómo históricamente la diferencia se connota con disminución, es decir, con algo peyorativo. Todavía más a mi favor en mi país, gracias a que tenemos museos y culturas prehispánicas. Ustedes entren a algunos museos de México y van a ver que hay estatuas con labio leporino, piequino. En Monte Albán, ¿alguien ha ido a Oaxaca? Más invitación para que vayan. Vayan a Oaxaca, vean las ruinas de Monte Albán, una civilización prehispánica, y van a ver las estelas, que son unas cuestiones de piedra impresionante con figuras, y tienen lo que nosotros denominaríamos síndrome Down.
Pues ustedes ven las explicaciones y ¿qué creen que dicen? Estas personas eran consideradas mediadores de los dioses. Yo dije, ándale, ¿cómo vivían estas personas en estas culturas? Pues bien chingón. ¿Por qué? Imagínense cómo van a tratar a un mediador de los dioses. Entonces dijimos, entonces ¿qué pasó? ¿En qué momento? Si cada cultura tiene simbólicamente los significados que le corresponden, ¿cuándo empezamos a tener equivalencia entre discapacidad y síndrome Down, ceguera, sordera, más los que se le agreguen? ¿En qué momento histórico? Bueno, también tengo una interpretación. No me va a dar tiempo, pero esa es la premisa para decirles, una cosa es una diferencia. Una cosa es eso y otra cosa es discapacidad. La discapacidad tiene un marco de exterioridad, no es inherente al sujeto ni es un atributo del sujeto, es algo que se le ha asignado. Y les voy a dar la parte materialidad y después les voy a decir cómo los saberes que acompañaron la modernidad acuñaron y plantearon en teorías de desarrollo la normalidad y la anormalidad. Bueno, como ya me quedan 10 minutos, fíjense nada más la materialidad. A ver, nada más quiero ver esta gráfica. Vean ustedes, tenemos en México el nivel socioeconómico registrado. Es muy rápido, pero ese nivel socioeconómico lo basan en función al ingreso familiar. ¿Qué tipo de educación lleva la familia? ¿Qué estilos de vida? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la profesión? ¿A qué se dedican? Sus hábitos y además los hábitos de consumo. ¿Dónde compran? ¿En la tiendita de la esquina o se van al súper o a Estados Unidos, que nos queda tan cerca? En función de todo eso tenemos un 6.8% de la población que gana por arriba de $5,000, un 6.7 mensuales, solo un 6.7. El que sigue tiene 35.1%, gana entre $651 y $5,000. El que sigue, que es D más y D, gana entre $150 y $650. Eso hace un 18.5% de la población. ¿Y cómo ven que el DE y el menos gana 3,000 y menos de 3,000, pesos? Quiere decir $150 o menos. Se los pongo en dólares porque ustedes lo pueden convertir. La nada. El 60% de la población en México está en índices de pobreza. De esos 60, el 40 está por debajo de los índices de pobreza. Ahora, díganme si esta exterioridad no les va a dar la discapacidad. Si yo nazco en la sierra y se requiere de una incubadora, ¿habrá? Hipoxia. O, a ver, fíjense cómo las condiciones de exterioridad son las que requiere todo humano al nacer. Si no hay esas condiciones exteriores, ahí estoy hablando de hospital, sector salud si quieren, pero ahora les agrego el ámbito de la valoración. Entra la valoración inicial, ¿verdad? Y luego entra el dictamen del médico con la noticia al niño. Señora, qué lástima, y anuncia el destino nefasto de la discapacidad. Valórate, o sea, hay condiciones de materialidad que la gestan, que la constituyen, y luego vienen los saberes que rematan. Y anuncian, y cuando anuncian, hagan de cuenta que les ponen la proyección de lo que viene.
Y además, a cada familia es la que se va a tener que hacer cargo. O sea, madre, búsquele aquí, búsquele allá, búsquele acullá, y que si hay medicamentos, pues búsquele, pues no tengo. Bueno, si no hablamos de que la discapacidad se constituye desde una exterioridad, por esta materialidad no sé de qué estemos hablando. Esto es contundente, radical, se le atribuye a los sujetos como atributo, pero no es así. De todas maneras, esto es tan contundente que hay una exterioridad por el ámbito de la materialidad que va a implicar, ¿verdad?, que uno esté en movimientos de derechos humanos, pero fíjense que no hay movimientos que exijan la responsabilidad del Estado. Derechos para los considerados con atributos de vulnerabilidad, ya hasta me voy más allá de la discapacidad. Grupos vulnerables que están pululando cada vez de mayor, ¿no?, y mayor número. Ya les llaman grupos vulnerables. Lo que vienen ahora son grupos vulnerables, ya no vienen hasta programas sino grupos vulnerables porque están abarcando grandes sectores de población con diferentes atributos considerados por ser mujer. No, no es por ser mujeres, por una cultura que pone esa posición en las mujeres. En otras culturas se van al istmo de Tehuantepec, las mandamás son las señoras. Y eso es así ahí. Culturalmente los sujetos se posicionan en el mundo en el que viven. Por eso es importante saber de la historia y en qué momento se hizo sinónimo todo lo que conocemos por discapacidad. ¿Cómo es que los englobó? En fin, también por eso está de moda la resiliencia, ¿no es verdad? Resiliencia, pero fíjense, resiliencia es cómo le hacemos para que la persona tenga la capacidad de resistir la adversidad. Todo se va a la individuación, todo. Cuando la contundencia de los marcos de exterioridad simbólicos y materiales están ahí. Esos son los que hay que empezar a visibilizar, desmantelar, hacer la fuerza de la evidencia para solicitar responsabilidades según las escalas y a como nos toque. ¿Me explico? Responsabilidad mayor a quien tiene mayor función de responsabilidad y le bajamos hasta la familia, pero no al revés. Es que mira, la familia como no se hace cargo, el padre no trabaja. ¿Hay trabajo? Disculpe. O sea, ¿cómo puede alguien trabajar si no hay trabajo? Y sin embargo el estigma le cae a él y se siente mal por ser desempleado y cae de peso. En fin, esto era lo que yo quería ponerles en una gran evidencia, que hay una exterioridad fundante de la discapacidad. Entonces, si lo concentramos todo en el niño, exterioridad material, exterioridad simbólica, tenemos que empezar a pensar que nuestras teorías del desarrollo también obedecen históricamente a cierta composición de mundo. Estamos concentrados con el sujeto individual, el sujeto pensante, cognitivo, ¿verdad? Y de ahí nos salimos y las prácticas, miren, nos están zorrajando que eso que creíamos de normalidad ya no es más. La palabra pluralidad en lugar de diversidad filosóficamente está con una contundencia impresionante. ¿Por qué? Porque no es que existe el hombre, sino, como dice, ayer también citaron a Hannah Arendt, ¿verdad? Existe la pluralidad de hombres y no hay hombre que viva por sí mismo.
Todo hombre sujeto humano requiere del sostén de otros. No hay manera de que nadie sea por sí mismo. ¿Sí? Somos la especie más vulnerable porque al nacer, si no hay una red de manos, un sostén y unas condiciones, adiós. Y en cualquier momento nos morimos, ¿o no? ¿Alguien tiene duda? En fin, digamos, ¿verdad?, que esto de poner en cierta gente la condición de vulnerabilidad, uno tiene que desmantelar que hay marcos de exterioridad y hay que poner, ahora sí, los puntos donde son necesarios y urgentes. Y además, porque cierro, con las prácticas que nos están inundando en Facebook y uno los ve, se asombra, pero eso, colegas, lo tenemos que empezar a hacer investigación. De todas. Miren, ya saben que los fotógrafos los ciegos toman fotografía. Hay ciegos famosísimos en el mundo, y yo puedo datar de algunos de México, pero me brinco un poquito porque quiero irme a las prácticas. Todo eso ya se los dije en el de palabra. La visión de mundo en la que estamos, pero yo quiero enseñarles. ¿Por qué no quiere? ¿Esta o esta? ¿Esta? Oh, con razón. Miren, esto es lo que les decía de interioridad o exterioridad. Cuando un sujeto viene al mundo, si no es sostenido por un otro, no la va a hacer. Pero ese otro se vuelven 10,000 dimensiones que se van interiorizando en el sujeto, de tal manera que el sujeto ya no puede decir yo soy y allá están los otros. No sabemos en qué momento entró ya la otredad y los otros. La figura geométrica de la banda de Moebius, ¿quién la conoce aquí? Bueno, los que la conocen, ¿verdad?, se pueden dar una idea que no hay una interioridad y una exterioridad tan clara, que tenemos mucho más de exterioridad en nosotros invisibilizada de lo que nos podemos imaginar. Entonces, esto implica que la dimensión del humano se vuelve estrictamente complejo, pero normalmente se concentra en el sujeto, en lo que es, y no en que el sujeto está totalmente inmerso en relaciones de exterioridad, en un vaivén. Se las voy a poner bien bonito, ya sé. Miren, ayer también trajo esta Elena el telar. A mí me gusta poner, vean el telar en la urdimbre, que son los horizontales, y la trama que va horizontal. ¿Se fijan? Bueno, acá está muy claro, pero ¿qué tal el de la izquierda? Esa trama, ese entramado de urdimbre y demás, eso es lo que nos está sucediendo en las relaciones cotidianas. Por eso decía que es de una dimensión, de una complejidad. Lo puse por los telares porque ¿cuántos dibujos quieren que salgan? Los que quieran. Va a depender quién haga, ¿verdad?, de su urdimbre y de su trama. Digamos que esos somos los sujetos. En una trama complicada, de miles de colores. Me encantó como Elena ayer lo ponía de esa manera tan hermosa y tan poética, pero tan profundamente compleja. En fin, esta trama, vean qué lindura, cómo se ve ya en arquitectura. No sé si es un proyecto que se llevó a la realidad, pero es una biblioteca, me encantó, ni afuera ni adentro. No sé si se hizo finalmente, pero el proyecto ganó internacionalmente el primer lugar. Es una maravilla. Bueno, estas prácticas culturales plurales, teatro de sordos. ¿Ustedes han ido a ver teatro de sordos? Sí, por favor levanten la mano. Ay, pues de la que se han perdido, porque uno va
a un teatro de sordos y nunca se imagina que ahí hay discapacidad, fíjense. Nunca. Y ojalá, ¿verdad?, tuvieran grandes compañías de teatros y se fueran a teatro para que vieran la maravilla que implica la expresión artística que ayer nos traía también Elena. Impresionante. Nada más va uno ahí y dice, oye, los sorditos no están tan tontitos, ¿verdad? ¿Cómo son capaces de hacer? Y he visto obras de una complicación de contenido que no se imaginan. Por aquellos que decían que la discapacidad auditiva tenía problemas para una elaboración simbólica. Discúlpenme la complejidad de la lengua de señas, que yo quisiera antes de morirme saber que en mi país la segunda lengua debe ser lengua de señas mexicana. La tercera, si quieren, inglés, pero es un agregado a nuestra cultura. Es un agregado, nadie sabe las ventajas hasta que aprende lengua de señas. A mí me cuesta un trabajo porque estoy bien betabel y entonces el movimiento, pero ¿ustedes saben en preescolar en cuánto tiempo aprenden los niños lengua de señas? De volada. Vean, entonces aquí están escenas de teatro y seña y hay mucho más teatro que está cundiendo en México, por eso les dije que eran expresiones culturales, no por la educación. Ni las escuelas de artes están implementando teatro de sordos. ¿Por qué? No lo sé. Pero en la cultura tenemos ya expresiones de teatreros. Y seña y verbo es de lo más reconocido, inclusive a nivel internacional. Les dije de los fotógrafos ciegos, Gerardo Nigenda, Pedro Miranda, que entren a Google, vean, Pedro Miranda hace un fototextil, hace fotos, las corta y luego las teje. Es una cuestión impresionante. Es ciego, son ciegos. Gerardo Nigenda falleció de diabetes. Pero están haciendo fotografía, ya lo hacen. Pero ¿saben por qué les digo de la investigación? Porque hace falta que construyamos la mirada, que Babkar le dice la mirada invisible. Babkar es un fotógrafo esloveno ya radicado en Francia, nacionalizado en Francia. Tendrán que ver, en México están haciendo ediciones de Estudios 17, que es una escuela de formación en línea bastante de vanguardia, y le tienen dedicado homenajes porque nos están iluminando. Por ejemplo, para nosotros en educación es una incógnita la espacialidad de los ciegos. Conocemos la espacialidad de los normales, pero ¿cómo gestan la espacialidad los ciegos? La hacen porque la hacen, pero ¿cómo? ¿Dónde están los saberes que den cuenta de eso? No los tenemos. Y no lo están ahí probando, ya lo hacen. ¿Para qué está el estudio? Para ir a ver cómo es que eso se da. Bueno, más de Nigenda le pone braille a sus fotografías. Sí, más de Pedro Miranda sobre los mitos y leyendas en México. Este es de Oaxaca. Igual que aquí, como inició el evento, tenemos radio, un programa de radio con la pirinola, que es como inició este bello evento, ¿no? Estos chicos, ¿verdad?, ponen en aprietos hasta el presidente cuando lo entrevistaron, ¿sí? Y, por ejemplo, le están diciendo, ¿y por qué no nos podemos casar? ¿Por qué no vamos a poder heredar? ¿Por qué no vamos a poder votar? ¿Por qué no vamos? Es síndrome de Down, ¿no? ¿Y por qué no, señor presidente? ¿Y por qué no, señores académicos? Nos pueden decir, y sostienen un programa de radio semanal que empezó de media hora y ahora está de 1 hora. En fin,
Lo que necesitamos es abrirnos una nueva semiótica de recepción. Hay tanta práctica cultural que ustedes lo ven en internet. Miren, no está aquí, pero ustedes la deben de registrar. La chica de moda síndrome Down, guatemalteca. Todos los casos que empiecen a ver, van a ver que las historias inician con rechazo. La escuela no me la aceptó, quería estudiar diseño, no la dejaron. El chico modelo de no sé qué, mire, yo mandé la foto de mi niño con síndrome Down, pero yo lo mandé a un certamen, me lo rechazaron, le metieron una demanda por discriminación. Casi todas las historias tienen el trasfondo del rechazo y por la vía cultural los padres, las madres sostienen, ¿sí?, los amigos, los colegas, los artistas. A Nigenda, ciego, llegó con la fotógrafa que estaba dando un curso y le dijo: oye, ¿tú crees que yo podría fotografiar? No sé, a ver, toma la cámara, lánzate. Así de fácil. Pues no lo sé, a ver, inténtale. Y empezó a llegar con sus fotografías y luego Nigenda se convirtió en un, diríamos, profesional que daba cursos a los reporteros y a los fotógrafos sobre la otra mirada, la mirada invisible. Y da talleres de eso, de cómo ver desde, es decir, quitarse los ojos para empezar a ver. O sea que el ver tiene otra manera, los ciegos tienen otra manera de representar el mundo. Si la representan de otra manera, esa es la manera que nosotros tendremos que ir a investigar. Pero como los investigamos desde las representaciones normales, siempre nos dan anormales. No sé si porque ya está definido, pero si nos vamos a ver cómo están gestando las representaciones en cada uno, lo que es denominado parálisis cerebral, la espacialidad también puede cambiar. Entonces tienen, ¿verdad?, si es que hay apoyo, si hay red de manos, salen. Por eso la discapacidad es cuestión de exterioridad. Si hay red de manos, como dice Butler, hay apuntalamiento, hay concernimiento. Si no lo hay, hay discapacidad, sin duda, pero de cualquiera. Claro que ahí están las diferenciaciones y lo que quieran le estudiamos, las diferencias, con mucho gusto. Están para ser investigadas. De que están las prácticas educativas, pues nos los están poniendo muy a la mano. Entonces, ahora sí dialoguemos. Gracias. Dice Laura Cancio, ¿cómo son las acreditaciones o promociones en las escuelas de México en relación a los alumnos en integración e inclusión? La clave que tienen los docentes son lo que usted conocen: evaluaciones psicopedagógicas y flexibilidad curricular, adecuaciones curriculares. Con las adecuaciones pueden hacer las evaluaciones si los niños acreditan o no, pero el sistema educativo mexicano, por lo menos, ¿verdad?, ha prohibido reprobar los primeros años de primaria. ¿Por qué? Porque nos salíamos de fracaso escolar. Entonces decidieron que el primer año no se reprobaba. Y con el programa, ¿verdad?, se pasaron cerca de 4 o 5 años en generar todos los lineamientos, sacaron libros y documentos de cuáles iban a ser los lineamientos y finalmente propusieron evaluaciones psicopedagógicas considerando cada niño y hacer las adecuaciones curriculares.
Entonces, conforme a lo que cada niño pudiera avanzar, entonces se les da su acreditación. Eso está logrado, ¿verdad? Con todo, diríamos que muchos docentes están insatisfechos, porque dicen, bueno, si la educación era evaluar una serie de habilidades, etcétera, pues acá no se están logrando. O sea, sigue siendo un problema muy, muy gordo. De todas maneras, la acreditación ya se planteó y entonces el maestro tiene la decisión de aprobar a sus estudiantes. Tenemos, les digo, dos propuestas: la USAER, que se va a la escuela y hace equipo con los docentes de regular, y los centros de atención múltiple, que ahí se concentran discapacidades múltiples, a veces sordos, ciegos. Y ahí está muy complicado el panorama, porque tenemos un luchador, varios luchadores a favor, diríamos, del planteamiento de la lengua de señas mexicana. Ganaron que se implementara la lengua de señas mexicana. Entonces Boris Friedman, un lingüista, peleó porque las escuelas tenían que darle educación, o sea, la SEP tenía que darle escuelas a los sordos conforme su lengua de señas. Bilingüismo se planteó. Le peleó a la SEP, imagínense, se fue a la corte el pleito y perdió Boris. Le dijeron que estaba solicitando segregación, que eso era escuela especial. Con todo un movimiento de fuerza con los sordos, perdió Boris ese pleito. O sea, estas ambigüedades que no tendríamos que poner de frente los niños en primer lugar, y lo que corresponde. Aquí yo conocí a Juliana Cabezas. ¿Alguien la conoce? Está en la red latinoamericana. Bueno, esta maestra es sorda y demás, pero ella está influyendo, diríamos, aquí en Argentina por la comunicación multimodal. No es de las abanderadas de la lengua de señas férreamente, dice lo que se requiera. Multimodal es lo que necesitamos, porque lo que necesitamos, ¿verdad?, es de qué manera entramos en relación con el otro. ¿Sí? Por la vía que sea, hay que entrar en relación con el otro, y eso es lo que tenemos que buscar. Si se requiere, por ejemplo, yo pienso en México, si hay un solo niño sordo en la sierra no sé dónde, y no hay lengua de señas, y con quién, y toda la población, vive uno allá y otro allá, ¿cómo no podríamos implementar oralización? ¿Por qué no? No sé si me explico, dependiendo qué corresponde con cada niño. Si una familia está férrea con que quiere una identidad oyente para su hijo y le pone implante coclear, ¿ustedes se la van a negar? Los sordos odian a los que se ponen implante coclear. Estamos viendo cosas muy paradójicas. Sordos enojados porque los niños tengan implante coclear, y uno dice, ¿y por qué no? Dejémoslo un poco a ponderación, porque el problema es que les prohíban a ellos la lengua de señas, como fue la oralización. Pero mientras ofrezcamos la multimodalidad relacional, no estamos hablando de pluralidad y de diversidad, ocupemos lo más que se pueda, lo más. Porque si no, me parece que ahora imponemos lengua de señas a fuerza y condenamos la oralización. Eso está fuerte. Porque entonces, esta Juliana Cabezas dice, ¿de qué estamos hablando? ¿Nos vamos a volver ahora excluyentes desde acá? Cosas para pensar, Otra pregunta, en este caso desde la sala.
Mira, mi pregunta es sobre cómo está ahora el sistema educativo en México, porque queda la duda en esto de qué pasa al sistema social o de salud que vos planteaste, y un poco visto en esto de las miradas, ¿hay capacitación hacia los docentes de educación común e incluso hacia la del especial? Porque en esto de incluir, surge en la sociedad no solo la mirada hacia los que hablamos de discapacidad, sino de los jóvenes y niños que aprenden de forma diferente. Sí. Pasa en México también esto de que el joven que aprende de manera diferente también en cierta forma queda excluido. O sea, hablamos de inclusión, pero a veces terminan siendo los más excluidos. Se está dando el bilingüismo, es decir, se están traduciendo todos los textos educativos a las diferentes lenguas según las comunidades. Esta es una tarea que se está realizando. El sistema regular es terrible porque componer una materia o dos de integración se considera que están, ¿verdad?, introduciendo una formación integradora. Me parece que eso no es así, porque es una materia sobre el resto. En cambio, siguen existiendo escuelas de formación para docentes de educación especial. Les llaman escuelas normales de especialización y hay algunas hasta de posgrado. En esas, ¿verdad?, sí tenían, como eran antes, ¿verdad?, y como cambió ahora bilingüismo, por ejemplo, cuando trabajan sordos, aprenden lengua de señas y se empiezan como a especializar y formar esto en las escuelas normales. También les quiero decir que nosotros tenemos un sistema diferente acá, en el sentido que las normales siguen existiendo. Y las universidades por su cuenta. Entonces hay un paralelo entre la formación universitaria y la formación para los docentes. Sigue habiendo normales y todo ese sistema normalista de formación tiene que ser cambiado. Ha habido cambios, ha habido reformas, pero no es, me parece, la necesariedad que estamos viendo, porque a mi gusto se trata de veras de una reforma educativa completita, que implica una formación del docente, que esté, y también, ¿verdad?, considerar los avances que se tienen. ¿Cómo se va a eliminar el braille? Pues no se puede eliminar. No sé si me explico, si es un capital que tenemos, es un capital y un recurso humano. Eso es algo que culturalmente se ha construido. ¿De qué manera poner a disposición las múltiples modalidades para entrar en relación? Yo creo que es complejo y uno tiene que pensar en serio la inclusión, porque si estamos jugando a decir que todos vamos a ser inclusivos y no hay recursos para la accesibilidad, díganme por favor. Aquí tenemos una pregunta de una asistente virtual, Graciela Armua. Pregunta, de lo que conoce de Argentina, ¿qué considera positivo en prácticas de integración? He ido a otras instituciones y siempre en México yo refiero que en Argentina afortunadamente no tienen un sindicato encima de sus cabezas. O sí lo tienen, pero no de la manera como está en México. Nada se mueve sin la aprobación del sindicato. Los programas, eventos, congresos, si no están aprobados por la SEP, aquí hablaron de la carrera magisterial, que son los puntos que les dan, y con eso viene el salario, igual allá. Entonces, solamente los que los da la SEP son los que tienen puntaje. Me explico, entonces no tienen ni siquiera la libertad de hacerlo. Yo, siempre que he venido acá, yo veo que tienen, una capacidad lectora que ya la quisiéramos. Así como nuestro secretario de Educación lo corrigió una niñita. ¿Lo escucharon eso? ¿No? Bueno, les cuento, estaba en una escuela después de su fracaso
de la reforma, ahí va a las escuelas y le dice, ay, qué bueno, niñitos que leen. Le dice una niña, no se dice leen, se dice leer, le marca. Bueno, eso cundió viralmente como no se imaginan. Entonces, el sistema tiene bastante controlado al docente. El docente vive con mucha queja en México y aquejado, me explico, muy exigido. Y la cuestión es que tienen cosas que hacer y las tienen que cumplir. Por eso siempre dicen, ¿cuál es la herramienta? ¿Cómo va a estar? Porque se los dan y lo tienen que hacer. Cuando quisieron gestar proyectos educativos en cada escuela, tuvieron que ir a hacer formación de cómo preguntarse y cómo elaborar un proyecto, porque el sistema educativo mandataba qué hacer y cómo hacer. Otro asunto es lo que hace cada docente en su aula, ¿eh? Ahí sí es otra cosa, se los puedo asegurar. Otra cosa completamente diferente. Bueno, de todas maneras, en Argentina yo lo que veo es, los congresos están a tope, pero a tope. Es decir, aquí está lleno el auditorio. Allá está lleno cuando la SEP dice que hay tal congreso que tienen que ir los docentes. Si el docente quiere ir a uno por su propia voluntad, le cuesta muchísimo, no le dan permiso. ¿Aquí también? Ya encontramos, pero a ver, pero a ustedes les vale y aquí están, ¿o no? Se las arreglan, ¿no? Bueno, ahí está una diferencia. Allá también pocos, no es que no todos, pero se hace muy complicada la tarea. Yo de aquí veo que está el stand de Noveduc, pero he ido a la feria acá internacional del libro que tienen en Argentina. Me impresiona mucho cómo los puestos que hay de educación están a tope, van, compran libros y los leen. Sí, bueno, esta cuestión sí encuentro muy de diferencia y son muy entrones, como decimos en mi país. No son muy dejados. ¿Sí me explico? No tienen mucho la bota encima, aunque me acuerdo que cuando estaba con Menem yo decía, ¿por qué los argentinos permiten que siga Menem? No entendía muy bien, porque yo decía, son tan lectores, son tan... Me extrañaba que estaban pasando cosas de mucha corrupción, sabíamos en México. Luego yo vine y me dijeron acá Puerto Madero, puro lavado de dinero, qué sé yo, no, no sé si sea cierto, circula, ¿no? Entonces dice, hay un límite al leer, la estructura es poderosa, el sistema es poderoso. Desarmar el sistema no es cosa fácil. Pero sí veo que sí leen, que sí discuten, que sí dicen lo que les parece y lo que no. Y creo que en México no, estamos demasiado puestos siempre en verticalidades, porque el que se atreve le cae el aparato político. Sí, muy fuerte me parece. Otra cosa es la universidad en México. Con todo, les quiero decir una cosa, los estímulos económicos vienen por producción académica, igualito que aquí estoy segura. Entonces, ¿cómo creen que ni movimientos hay de universitarios? ¿Por qué? Porque todo el mundo está, trabaje para mantener los estímulos, porque el salario viene más por estímulos que por nómina. O sea, si uno se jubila, se le va a ir más del 30% de su sueldo. Se gana más por estímulo. Entonces, por eso los maestros viejitos no nos vamos de la UNAM, nos dicen los ninis, dicen, estos ni se mueren ni se van.
Bueno, buenos días. Me llamo Álvaro, soy de Chile. Y la pregunta es, bueno, son dos, pero voy a hacerla muy breve. La primera es si en México, ante estas externalidades, cómo se articulan con otros programas u otras direcciones que buscan, por ejemplo, la inclusión laboral, el acceso a salud sexual u otro ámbito. Sí. Esa sería la pregunta uno. Y la otra es si dentro de la inclusión educacional se incluye formación de estudiantes en participación social, por ejemplo, centro de estudiantes, como le decimos en Chile, o participación política. No sé si se incluye ese ámbito también en la formación de escuelas especiales, por ejemplo. Como tal, no. La formación es muy vertical, diríamos, en la oficialidad. Hay intentos y hay reformas y hay grupos dentro de los docentes que pelean y que hacen un poco de presión, ¿no? Pero somos muy verticales. En la primera me preguntaste de... Sobre cómo se articulan con programas, por ejemplo, de inclusión laboral. Bueno, también va más por, como acá también quizá, por derechos civiles, ¿no? Movimientos de organizaciones sociales que pelean y pelean, y el programa tenía una línea que era articularse con servicios. Oficialmente se encuentran los, diríamos, directivos del sector salud, sector educativo, sector industrial, para transversalizar. Y tenemos como acá un CONAPRED, que es un Consejo Nacional de Prevención a la Discapacidad, ¿verdad? Y todo eso están, y hay figuras de mucha pelea, mucha organización civil, eso lo hay definitivamente, ¿no? Viene mucho más por movilizaciones civiles que van presione y presione y ganando terreno en lo jurídico. Lamentablemente creo que aquí les pasa, pero no lo sé qué tan fuerte, pero en México tenemos unas leyes excepcionales, aprobadísimas, no pueden llevarse a cabo. Digamos, a ver, ¿dónde hay sanción? Donde no se, a ver, ¿dónde hay sanción? Donde no se cumple. No hay sanción. Hay mucha declaratoria, ¿sí? Pero la declaratoria es declaratoria, no viene con sanción. Esa es una falla quizá del sistema legal, que no hay sanción si hay incumplimiento, diríamos. Salvo quizá, ¿verdad?, lo que ya está en artículo, esto sí es una efectividad mayor, porque ahora ninguna escuela puede negarle el acceso a ningún niño, y eso sí es efectivo. El problema es que tienen 10,000 maneras de sacarlo sin sacarlo. La madre termina llevándoselo. Sí, es decir, quizá era lo que Carlos Escliar decía, demasiada, pero la movilización, la apertura a las diferencias sigue costando mucho trabajo, mucho. Y me parece que estas prácticas están ayudando a que la discapacidad se interrogue todo mundo si es que es discapacidad. Le agradecemos con un aplauso. Muchas gracias. A la doctora Blanca Estela Sardel.